Hoy es 11 de octubre del año 2014. Vamos a orar y voy a empezar este estudio de llamamiento eficaz que vamos a hacer ahora, que hace un tiempo habíamos dejado de hacer. Volvemos a empezar después de un tiempo que habíamos dejado de hacer este estudio. Así que vamos a orar y empezamos. Amado Padre, le agradecemos porque podemos estar un día más de nuevo para hacer estos estudios que veníamos haciendo de las doctrinas esenciales de esta iglesia. Le pedimos que nos esté guiando por su palabra para que podamos estar aprendiendo. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Después de un tiempo, volvemos de nuevo a nuestro catecismo bautista reformado que tenemos, que son las doctrinas esenciales, para ver esta doctrina de llamamiento eficaz, que ya la habíamos considerado hace unos años, nuestra confesión de 1689, en el artículo 10 que vimos, que llamaba del llamamiento eficaz. Ahora estamos viendo, el catecismo, ¿no? Que dice así: ¿qué es el llamamiento eficaz? Llamamiento eficaz, dice la respuesta, es la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo. Pone en capacidad de hacerlo. Abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone en capacidad de hacerlo. Así es la respuesta. Ahora, no importa, lo vamos a volver a leer de nuevo porque lo voy a estar desmenuzando. La confesión nuestra, cuando vivimos hace un par de años, es algo parecido, solo que empieza diciendo la nuestra, dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándole del estado de pecado y muerte que están por naturaleza y llevándolo a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándole el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Eso es lo que habíamos visto hace unos años atrás. No voy a dar todo vamos a decir, el estudio ese, pero vamos a tratar de responder a grandes rasgos algo que ya hemos estudiado hace un tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco entonces qué es lo que nos dice. Vamos a tratar de desmenuzar esto, a una visión en sí general de lo que del conjunto de esto del llamamiento eficaz. ¿Quiénes son aquellos que son llamados, o los receptores, podríamos llamarlo? Son aquellos quienes Dios ha predestinado para vida. Esos son los que se aplica, podríamos decir, el llamamiento eficaz. ¿Quién es el que llama o el autor? Es Dios, Dios el Padre. Su ocasión, según nuestra confesión, es en el tiempo señalado y aceptado. Después lo vamos a explicar esto, ¿no? En sencilla palabra es que cuando Dios, en el tiempo que señaló, ni un tiempo antes ni un tiempo después. Puede ser que a veces las personas sean llamadas o escuchan el Evangelio 1 o 3 veces y por ahí algún familiar o alguien y no acude. Entonces, porque quizás no es el tiempo señalado, aceptado que Dios tiene para esa persona. Pero cuando llegue ese tiempo o esa ocasión, de seguro esa persona va a acudir a Cristo.
su eficacia, o sea, es llamar eficazmente, que lo vamos a explicar dentro de un rato qué es esto de llamado eficaz, ¿no? Que muchos no lo entienden y lo malinterpretan, y bueno, y incluso lo desechan esta doctrina. Los medios, o sea, porque lleva a cabo Dios esta obra del llamamiento eficaz, es por su palabra y espíritu. Son los medios, que es por medio de la palabra, que lo vamos a explicar dentro de un rato, o sea, el Evangelio, que dice que es por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo aplicando esta palabra a las conciencias de la persona. La transición, o de dónde salen estas personas, o sea, vamos a decir, de dónde son sacados, son sacados del estado de pecado y de muerte, porque nosotros estábamos muertos en sí por naturaleza, y Él nos lleva al estado de la gracia, o sea, nos salva por gracia, pero también nos lleva al estado de la gracia y la salvación que es por medio de Jesucristo. Y cómo lo lleva a cabo, cómo opera Él, y lo que hace es ilumina, o sea, iluminando nuestras mentes, o quitándonos, renovando, de modo que nosotros podemos ir ahora con total libertad. Esto es muy importante que lo puedan entender, que es esto de la operación, o sea, porque cómo es que ilumina, o nos quita, o nos renueva entendimiento, para que de modo vayamos nosotros con total libertad. ¿Por qué lo digo? Porque hay otras iglesias que no creen, están en contra de esta doctrina de llamamiento eficaz, porque ellos predican del libre albedrío, que la persona puede ir libremente. Nosotros creemos que no, Dios primero tiene que obrar, o sea, Dios tiene que regenerar a la persona para que después pueda acudir con fe y arrepentimiento a Cristo. Entonces recién de ese modo van a poder ir con total libertad al Señor Jesucristo. Entonces, a ver si lo podemos entender. De nuevo lo voy a repetir porque es quizás un poco difícil entenderlo. Este llamamiento eficaz, ¿quiénes son los que son llamados eficazmente? Son, o sea, ya lo vimos, ¿no? Son los que Dios ha predestinado, o sea, son los llamados. Y los medios, bueno, ya vimos, o sea, el medio es la palabra y el espíritu. O sea, somos la condición que nos saca, o sea, la condición moral y espiritual, o sea que nosotros estamos muertos en delito y pecado, ¿no? Y este llamamiento debemos entender que solamente es por medio de Dios que se hace, ¿no? Que es por medio del instrumento de la predicación del Evangelio, ¿no? Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, dice en 1 Corintios 1, versículo 21. Espero que se pueda entender entonces lo que estamos tratando de ver del llamamiento eficaz. Sabemos que hay un llamamiento también general, porque muchos dicen, ahora en un rato voy a explicar, cuando está terminando el estudio, que muchos son los llamados, pero sí pocos son los escogidos, ¿no? Conocemos llamamiento, se hace el llamamiento general en el Evangelio. No es que solamente este llamamiento es solamente para algunos escogidos, como algunos creen, entonces no le debemos predicar a nadie. No, el llamamiento siempre es general. Esto del llamamiento eficaz, nosotros que decimos, Dios lo lleva a cabo. Nosotros, nuestra responsabilidad es predicar a toda alma. Entonces Dios sabrá cuáles son las almas que debe, que Él le va a dar vida, ¿no? Quiero explicar algo que quizás no se puede entender todo esto, aunque ya lo vimos hace 2 años. Esto yo sé que son doctrinas un poco difíciles de retener en la mente, pero es necesario que la aprendamos, ¿no? Este llamamiento eficaz es anterior a cualquier respuesta humana. ¿Por qué lo decimos esto? Debemos entender que esto es anterior o antecede a cualquier respuesta que cualquier ser humano dé. ¿Por qué lo decimos? Porque hace muchísimos años hubo un concilio, que no tengo tiempo de hablarlo, hace cientos de años, donde se refutaron ciertas doctrinas, ¿no? Que decían de que las personas son salvas
ellos decían porque por medio, sabemos que somos, el medio de salvación es por medio de la fe. Entonces, pero ¿qué sucede? Ellos decían de que Dios veía su fe y por eso que lo salvaba. Entonces ahora me voy a explayar un poquito más sobre eso dentro de un ratito. Pero para ir adelantando debemos entender que el llamamiento eficaz es anterior a cualquier respuesta humana. En sí debe haber la regeneración, que esto es anterior a la fe, eso es la obra de Dios, que ya lo hemos explicado muchísimas veces de esta iglesia. Entonces creer vendría a ser que es el fruto de la persona de cuando recién después fue regenerado. Regeneramiento viene primero, después viene conversión, que conversión vendría a ser el fruto de haber sido regenerado. ¿Qué es conversión? Es cuando la persona, después de tener vida, ejerce fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Entonces, el llamamiento eficaz, entendiendo esto, es anterior a cualquier respuesta humana. Es anterior a la fe. Eso debe quedar en claro, lo debemos tener bien en claro, porque si no vamos a creer que somos un resultado, somos salvos por una obra que hicimos nosotros. ¿Cuál es la obra que hicimos? Creer, y no tiene nada, no es así. Debemos entenderlo bien esto, ¿no? Porque sabemos que la salvación no se logra si no hay fe, o sea, no se logra parte de la fe, eso lo tenemos en claro, ¿no? Por eso nos llamamos, Iglesia Reformada del Bautista de la Gracia, por Efesios 2, 8 y 9, que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, pues por medio de la fe. Entonces la salvación no puede, vamos a decir, no se logra parte de la fe, eso lo tenemos en claro. Una vez prediqué a alguien, o sea, un pentecostal, alguien conocido, un pariente, y me dijo de que yo no creía en la salvación por fe, que la salvación sí que creemos. Lo que estábamos diciendo es que que no es mi fe, o sea, es un regalo de Dios que Dios me da, incluso esa fe. Entonces la salvación debemos entender todo proviene de Dios, por eso predicamos la soberanía de Dios. Eso estoy tratando de que quede bien en claro, por eso me estoy tomando un tiempo. Entonces la regeneración debemos entender que es anterior a la fe. Lo vuelvo a repetir de nuevo. ¿Por qué explicamos esto? Ya que me puse a hablar del tema, lo voy a aclarar ahora, porque no lo voy a aclarar recién al final del estudio, pero lo voy a aclarar ahora. Porque el arminianismo, o sea, hay otras iglesias, incluso bautistas, que son fundamentalistas, no reformada, ellos creen, los arminianos, o sea, vienen de Juan de Arminio, ¿no? Que muchos ni siquiera lo saben ellos y se enojan si escuchan esto porque no investigan la historia, ¿no? Y tampoco los pastores les dicen. Pero, ¿qué sucede? Ellos se escapan, o ellos evaden este plan de salvación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la obra sabemos que depende solamente de Dios, para que nadie se gloríe, pero el arminianismo, que ellos hacen que dependa de la obra del hombre en vez de la salvación. Y ellos, aunque no lo crean, y muchos inocentemente incluso dicen que la salvación es de Dios, pero lo que están predicando, no se dan cuenta, están predicando un evangelio centrado en ellos, porque dicen que la obra es de ellos. ¿Cómo es posible? Ahora lo vamos a ir explicando de a poco. Porque dicen de que Dios ve de antemano quién va a aceptar el evangelio. Entonces, vamos a decir, en su preconocimiento, Dios, en su presciencia, Dios puede llegar a ver quién son los que van a elegir a Cristo. Entonces, ve una persona, vamos a decir en particular, dice, ese va a aceptar el evangelio. Entonces, dice, como él va a aceptar el evangelio, esto es lo que creen ellos. Dice, entonces como que Dios dice, lo va a regenerar, entonces en el momento indicado. Pero creer esto, o sea, tener vamos a decir, este fundamento basado en esto, es hacer que, vamos a decir, que la regeneración sea un mérito conferido, en vez de un regalo, de una salvación por gracia.
es como que es un regalo que habilitado, que los habilita a ellos, pero no sucede así. ¿M? Si no, Pablo tenía que haber dicho que por lo tanto la elección depende del deseo. Pablo no hubiera dicho que la salvación, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Esto es importante que se entienda, porque cuando alguien viene y muchos quedan así como, dice, yo he visto que se sientan acá y dicen, no, tenemos libre albedrío, y no saben qué decirle. Acá yo he visto que se sentaba acá atrás de alguien y yo tuve que salir y decirle, no hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque esto es importante, esta doctrina, no es... entonces debemos entenderlo bien. Yo sé que esas palabras son difíciles de entender, ya lo explicamos muchas veces en esta iglesia, pero si nosotros no crecemos en estas doctrinas esenciales, que no son teológicas, vamos a decir, sí son teológicas, pero no son de manuales teológicos sistemáticos, que no los tengo que estudiar porque lo tiene que estudiar el pastor, nada más. No, esto es doctrina esencial, básica, es la leche, nada más, es la leche. No es carne todavía, esto es leche común. Debemos entender esto, porque si no sabemos predicar esto, que es el mensaje, el evangelio, no podemos predicar, ya no podemos hablar de escatología, no podemos hablar de eclesiología, porque no entendemos ni siquiera el evangelio. Esto es el evangelio. Y no son duras palabras, es que debemos estar preparados para esto. Si no, la salvación dependería de un deseo y no de la misericordia de Dios. Entonces habría que cambiar, vamos a decir, Romanos 9. Romanos 9 habría que sacarlo. Porque Romanos 9:16 dice que así Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer. Romanos 9:18. Entonces es muy importante entender esto, porque ellos dicen de que Dios es un caballero y Dios no obliga a nadie. El hombre puede elegir, pero el hombre en sí no puede elegir, porque su naturaleza es corrupta y su inclinación siempre hacia el mal. Dios tiene que obrar en el corazón primero para poder ir a Dios. Bíblicamente podemos compararlo por todas las escrituras. Yo voy a dar algunos casos en el Antiguo Testamento de Rabá, de Ruth, no sé si se acuerda, que ellos pudieron escuchar, quizá no el evangelio como nosotros los conocemos, pero sabía que iba a venir un juicio cuando entró Josué en Jericó, y bueno, que había ciertas personas, los judíos también sabían de que habían remanentes, habían escogidos. Y ya yendo en el Nuevo Testamento, estoy yendo a grandes rasgos porque no me podría centrar en cada uno de ejemplos, pero en el Nuevo Testamento con Pablo, cuando Pablo intentó ir a Bitinia, intervino el Espíritu Santo, en Hechos 16:7, y en lugar de Bitinia fue dirigido a Macedonia. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué lo frenó el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tenía en Macedonia a una señora que se llamaba Lidia, y Lidia escuchó la palabra de Dios, dice, y el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo, Hechos 16, versículo 14. Entonces, el Espíritu Santo sabía dónde están aquellas personas escogidas, que nosotros no sabemos, pero dice que le abrió el corazón a Lidia y ella pudo entender. Por eso que muchos escuchan el mensaje, pero no entienden. O sea, no, porque el mensaje, hay un llamamiento general. El evangelio es para todo. Pero hay ciertas personas a las que Dios le abre el corazón y pueden entender el mensaje. Cuando Cristo pasaba y decía, levántate y sígueme, le decía a los discípulos. Ellos, dejando las cosas que estaban haciendo, las redes, lo seguían. Y hay otros que no, como los fariseos, que no, estaban en contra, se enojaban. Entonces hay ciertas personas que Dios le abre el corazón. No es como dicen algunos reformados compañeros nuestros, que dicen de que Dios ha predestinado a ciertas personas al infierno y son reformados. No, están equivocados. Dios no los predestinó. Ya estas personas ya estaban destinadas a ir al infierno. Todos estábamos destinados a ir al infierno. No es que Dios hizo personas para ir al infierno y personas para ir al cielo. No, todos estábamos ya de la naturaleza, nacimos corruptos, y Dios en su misericordia salva a ciertas personas. Se puede llegar a entender. Entonces eso es lo que demos otro ejemplo, como el carcelero de Filipo,
también tenemos que él fue salvo en Hechos 16, 30, 31, también la iglesia que estaba establecida en Tesalónica, también cuando Pablo estaba en Corintio, que Pablo estaba orando y Dios le aparece, ¿no? Le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, aunque te ataque, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucho gente en esta ciudad, ¿no? 18 de 9 al 10. Entonces, Dios se encarga de aquellas personas escogidos que Él ya ha llamado ante la fundación del mundo, acudan al llamado, ¿no? Como Él dice, tengo otras ovejas, ¿no? Y dice que no son de este redil, y aquellas que debo traer oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, las ovejas escuchan el llamado del buen pastor y acuden, las otras no. Entonces, debemos entender esto, que el Evangelio llega a aquellas personas que Dios ha escogido, ha predestinado, y ahí es cuando se transforma que son eficaz. Por eso debemos entender de que nosotros no sabemos quiénes son, pero predicamos a todas, ¿no? Todas las personas. ¿Por qué algunos, vamos a decir, aceptan y los demás rechazan este ofrecimiento? Porque muchos dicen de que Dios no es, que Dios no puede hacer de malo de forzarlo. Ellos dicen, entonces que nosotros predicamos que Dios los fuerza a entrar, hacían salvo, y que ellos contra su voluntad. Y claro, las personas, sabemos que nadie va a querer aceptar el Evangelio si su inclinación es mala. Dios tiene que obrar. ¿Por qué? Porque el aceptarlo no pueden. Por eso es que dice ese mensaje que dice Arminiano, que dice, acepta a Jesús en tu corazón, que está golpeándote, no es bíblico, porque la persona no puede aceptarlo, porque es ajena a la voluntad y el deseo del hombre. ¿Por qué? Porque a menos que sea cambiada su naturaleza misma, no va a poder. Por eso que leímos el catecismo recién, como dice en Ezequiel 36, 26, le daré un nuevo corazón y le infundiré un espíritu nuevo. Deben nacer de nuevo, como dice Juan 3:3, a menos que nazca de nuevo, Timoteo, debe ser una nueva creación, que está en Cristo Jesús, nueva creación es. Entonces, eso debemos entenderlo. La salvación es monergista. ¿Qué es eso de monergista? Es que si no entiende la palabra, la salvación solamente depende de Dios. Eso es monergismo. Si han escuchado una palabra, un pastor que la predica y él no la ha explicado, eso es. No es sinergista, no es que el hombre coopera con Dios por medio de... ¿Por qué eso es algo? No, porque yo creí, acepté a Jesús. Yo a veces pregunto, le digo, ¿usted es cristiana o es cristiano? Sí, ¿y por qué? Porque acepté a Jesús, me dicen. Literal, literal. ¿Por qué? Yo lo he escuchado porque a veces he hablado, ahora yo me he apartado un poco para estar más en esta iglesia, ver a ver si podemos evangelizar, me estoy ocupando mucho de esto y me salí un poco de los medios, o sea, de donde estaba antes, para centrarme más acá en la edificación y crecimiento de esta iglesia. Pero cuando hablaba mucho con la gente, digo, ¿por qué quiere que usted salvo? Le preguntaba a los hermanos y hermanas. ¿Y qué me decían? Esta respuesta. Porque acepté a Jesús, me decían. Esa era la respuesta. No fue Cristo, no fue la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, la expiación del pecado, que Él me redimió, que la ira de Dios cayó sobre Él, que el Espíritu Santo me dio convicción de pecado, que yo había violado la ley de un Dios tan santo, entonces fui contristado en mi corazón, fui arrepentido y tuve que acudir a Cristo pidiendo misericordia de que Él, por favor, tenga misericordia de mí. No, yo lo acepté, le di una oportunidad a Jesús. Ese es el mensaje. Por eso que está mal ese evangelio. Y no estamos atacando, lo que estamos rogando, que sean abiertas las mentes, porque si no entienden esto, que es vamos a decir, lo esencial, la puerta, porque al entrar están creyendo en otro evangelio, un evangelio que ellos son salvos por una obra que ellos están haciendo. Y es muy fino, se debe entender esto, ¿no? Así que el hombre no aporta nada en la regeneración, ¿no? Es Dios el que opera en el alma de la persona. ¿Y cómo lo hace? Lo vuelvo a explicar de nuevo, si no lo entendieron. Es por medio de la predicación del Evangelio. Y no es en sí el mismo Evangelio el que regenera.
es el Espíritu Santo que sopla sobre la persona, por supuesto, utiliza el Evangelio. Sin el Evangelio no. Entonces, ahí vemos operando al Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Por eso que debemos entender el verdadero Evangelio de la palabra y predicar el sano Evangelio, el verdadero Evangelio, para que las personas sean salvas. Si no, no serían salvas, ¿no? Porque le estamos predicando otro Evangelio a las personas. Y esa operación se lleva a cabo, sabemos, en el alma, o en la razón, si quiere decir, las emociones y la voluntad de la persona, y de esa forma pueden inclinarse hacia Cristo, ¿no? Porque esa persona ya ha sido regenerada. Automáticamente esa persona piensa a pensar de una forma diferente, siente cosas que no sentía antes, en el sentido, empieza a aborrecer lo que antes le gustaba o perdía tiempo durante muchas horas. Por supuesto no a gran escala, pero empieza de a poquito la regeneración. Lo primero que hace en la regeneración, ¿qué hace? Es acudir a Cristo, o sea, lo que hace, ¿no? Es ir al plan de salvación que se le está presentando, cuando están regenerados, ¿no? Cuando se le está ofreciendo vamos a decir, este ofrecimiento por gracia vamos a decir, que se está dando el Evangelio, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve eficaz el llamamiento de Dios, como estamos diciendo que es el llamamiento eficaz. Eso es lo que sucede cuando la persona se arrepiente y cree, o cree y se arrepiente. Ahí sería eficaz este llamamiento, porque ahí empieza a actuar, ¿qué cosa? La nueva naturaleza que se ha sido implantada en esa persona, pero es por la regeneración. Debemos entender eso. Entonces esta elección, para ir terminando, no depende ni del deseo ni del esfuerzo humano, sino de ¿qué? De la misericordia de Dios. Lo vuelvo a explicar de nuevo, Romanos 9:16. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer. No es que Dios es malo y vamos a decir, los endurece. No, ya están endurecidos. La traducción correcta podría ser, y Dios los deja en su condición. Esa es, no le da un nuevo corazón. Podríamos hablar un poco más sobre esto, pero que creo que con esto ya basta para poder tener una idea, ¿no? Debemos entender que este llamamiento eficaz no es en sí colectivo, no es colectivo, este llamamiento es individual. Por eso que a veces está mal esos llamamientos que le dicen campañas evangelísticas, y llaman así. ¿Cuántos vinieron? 700 para Cristo, hermano. Gloria a Dios. Ninguno fue salvo. Bueno, en la misericordia de Dios quizá alguno fue salvo, pero no es colectivo este llamamiento, es individual. El Espíritu Santo sopla donde quiere, porque todas esas estrategias, manipulaciones, música, rap y cosas de evangelismo que se hacen en las propagandas, campañas, no es bíblico. ¿Puede suceder? Sí, ¿cómo que no puede suceder? Jonathan Edwards y otros más dan testimonio de sí, pero era muy diferente lo que se predicaba, pecadores en manos de un Dios airado. No era que pasa que Dios quiere dar una oportunidad a Cristo, no. Entonces, no es colectivo, es individual. Y podría hablar más sobre esto. Entonces, debemos entender esto. ¿Sí? ¿Por qué es importante que entienda esto? Porque ya lo cierro. Solamente me voy a extender 1 minuto y medio más, o 2. 1 minuto y medio, 2. Ese evangelio del libre albedrío, ese evangelio vamos a decir que se dice que aceptás a Jesús en tu corazón, nunca predica la justificación, porque Pablo en su epístola, él predicaba de la justificación. O sea, ¿qué es este significado soteriológico que se habla de la justificación? Debemos entender esto, que es cuando Dios nos declara judicialmente, o sea, que en sí que las demandas de la ley, lo que nos demandaba de la ley de nosotros, como condición para tener vida, porque estamos muertos en delito y pecado, ahora están plenamente satisfechas respecto a cada uno de nosotros como personas individuales, y esto solamente por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Pero si yo le predico, aceptar a Cristo, a Jesús en tu corazón, o darle una oportunidad a Jesús en tu corazón, y estoy cambiando el Evangelio,
Por supuesto que nunca la persona va a entender su condición de que está, vamos a decir, judicialmente mal ante Dios y las demandas de la ley lo están acusando, porque esa persona ya está condenada, no que no está condenada, ya la ley lo acusa, y judicialmente está camino al infierno. Y ahora es tiempo de gracia y es tiempo de ser salvo. Por ejemplo, muchas veces, hace poco me han dicho de que no predico con amor, de que me dicen de que estoy atacando a las personas, porque eso es atacar, me decían, hasta juzgando, me decían, porque yo me atreví a levantar la voz con estos falsos pastores y falsos que dicen de que yo los juzgo, que no hay que juzgarlos a ellos. ¿Ve? ¿Y qué están predicando? Estas cosas falsas. Y las personas no son confrontadas con su pecado, no son confrontadas con la ley, y que las demandas de la ley, y que han violado la ley santa, y no se lo lleva esto. Por eso que hay que entender que debemos aprender, como iglesia, el Evangelio. No conozco la doctrina de la escatología minialista, postminialista, no conozco nada de eso, no conozco de eclesiología, bueno, pero el Evangelio sí. Debemos manejar la espada del Evangelio. Eso sí debemos conocer, debemos saber cuál es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es el que estaba hecho. Si no habéis creído en vano, dijo Pablo. Amado Padre, una vez más he predicado esta doctrina del llamamiento eficaz. Le agradezco porque esta obra que hace el Espíritu Santo a nosotros, a nuestra conciencia, que nos convence de pecado, de nuestra miseria, nos ilumina la mente por medio del conocimiento, ahora por medio de Cristo, hace que resplandezca el Evangelio. Y usted es el que se encarga de renovar nuestras voluntades. Usted nos persuade que vayamos a abrazar la cruz en arrepentimiento y fe. Y usted nos da gratuitamente el Evangelio, porque no hicimos nada nosotros para tener estas buenas nuevas. Así que le agradecemos porque usted le ha placido poner esta capacidad dentro de nosotros, porque nosotros le aborrecíamos a usted antes de venir a Cristo. Por eso queremos agradecerle porque de verdad usted nos ha salvado y la salvación solamente de usted por medio de Cristo. Nos aplica también por la obra que hace el Espíritu Santo. Le pedimos por esta iglesia que usted está usando a muchos hermanos amados, y si usted está haciendo esa obra, creo que también va a traer a aquellas personas que ha escogido antes de la fundación del mundo. No sabemos, como dice Charles Sanders Spurgeon, no sabemos quién son los escogidos. Spurgeon decía, no podemos saber, no tienen un papelito en la espalda diciendo soy un escogido. Tampoco somos hipercalvinistas, diciendo que usted ya los salvó y no vamos a hacer nada. Debemos esperar que usted los traiga. Debemos hacer la obra, por eso usted le ha placido el Evangelio, por medio del Evangelio que viene. Entonces, ayúdenos, Padre, por medio de los tratados que entregamos, por la predicación individual que hacemos a veces, y por medio de que estas predicaciones, bueno, también que sirvan para otras partes del país, pero estamos interesados en esta iglesia local, que acá usted salve muchas almas. Estoy pidiendo por eso, amado Padre, y agradecemos junto con mi esposa también. Sabemos que usted va a empezar la obra, que va a terminar la obra que ha empezado acá. Como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.